Girl filipina, feed me y curaré a su hijo millonario no creyó, incluso lo imposible. Robert Harrison, CEO de la cadena más grande de hospitales privados en los Estados Unidos, casi ahogado con los $1000 franceses, cuando un niño filipino frágil se acercó a la tabla VIP del restaurante más exclusivo de Manhattan. Señor, dame comida y cura a tu hijo, dijo Lila con una voz suave pero firme, señalando al chico de silla de ruedas de 10 años, junto al empresario. Sus ojos oscuros parecían llevar una sabiduría imposible para sus 12 años. El silencio que se asentó en el medio ambiente fue agudo. Las conversaciones en los candelabros de cristal cesaron, los camareros se detuvieron con las bandejas en el aire, e incluso la música ambiental parecía disminuir en el volumen. Robert Harrison, acostumbrado a ejecutar las reuniones, fue momentáneamente sin reacción. Lila Santos había llegado a los Estados Unidos solo 2 años antes, traída por su madre Carmen después de un proceso de inmigración que le había costado todas las economías de la familia. Carmen había trabajado como enfermera en el Hospital General de Filipinas durante 15 años, especializándose en terapia de rehabilitación neurológica, antes de decidir probar una vida mejor en Estados Unidos. «Seguridad», gritó Robert, recuperando la compostura con una mezcla de indignación y vergüenza. «¿Cómo fue esto? ¿Vengo este niño aquí?» Sus ojos recorrieron el restaurante, buscando culpar por la violación de la seguridad que permitió a una niña claramente fuera del patrón económico del establecimiento llegar a su mesa. Michael, su hijo, sostuvo discretamente el brazo de su padre. El niño había perdido los movimientos de las piernas después de un accidente automovilístico hace 3 años, y desde entonces, Robert había pasado fortuna en los mejores expertos del mundo. Nada había funcionado. Los médicos eran unánime: lesión completa de la médula espinal, sin posibilidad de recuperación. «Papá, déjala hablar», murmuró Michael, pero Robert ya estaba rojo de ira. «¿Tienes alguna idea de dónde estás, niña? Esta no es una organización benéfica», dijo, levantándose de la silla con toda su altura imponente. «Pigo más en impuestos en un mes de lo que toda su familia ve en un año. No vengas a mí con estas ridículas travesuras místicas». Lila no regresó. Por el contrario, dio un paso adelante acercándose a la silla de ruedas de Michael. «Sé exactamente dónde estoy, señor Harrison, y también sé exactamente quién eres». La forma en que hablaba su nombre hizo que Robert se sintiera inexplicable temblar por la columna vertebral. Había algo en la postura de ese niño, en la forma en que lo miraba sin miedo, lo que lo molestaba profundamente. «Hace 3 años, en el Día de los Caídos», continuó Lila, «el accidente ocurrió en el puente de Brooklyn. No era solo un trauma en la médula, era otra cosa». Ella tocó ligeramente la mano de Michael. «Siente hormigueo a veces, especialmente al amanecer, ¿no?» Michael abrió los ojos. Era cierto, nunca le había dicho esto a su padre, y mucho menos a los médicos. Tenía miedo de que pensara que estaban inventando falsas esperanzas. «¿Cómo sabes eso?», Robert balbuceó, su arrogancia inicial dando paso a la creciente inquietud. «Porque mi madre fue uno de los mejores terapeutas de rehabilitación neurológica de Filipinas antes de venir aquí», respondió Lila simplemente, «y debido a que crecí aprendiendo que a veces la medicina occidental olvida que el cuerpo humano es más complejo que cualquier manual médico». Robert sintió que algo se movía en el fondo de su estómago, una mezcla de curiosidad y desconfianza que no podía controlar. «¿Tu madre, dónde trabaja ahora?» «Ella limpia sus hospitales por la noche», dijo Lila sin amargura en su voz, pero con una verdad que cortó el aire como una cuchilla. «Harrison Medical Center, ala neurológica, todas las noches durante los últimos 18 meses». El mundo parecía detenerse por un segundo. Robert Harrison, el hombre que comandaba un imperio médico, descubrió que la mujer que podía tener ideas valiosas sobre el caso de su hijo estaba literalmente trabajando bajo su nariz, invisible como la mayoría del personal de limpieza. «Esto es imposible», murmuró, pero su voz ya no llevaba la misma convicción que antes. Lila sonrió por primera vez, una sonrisa que no tenía nada infantil. «El señor Harrison, en el país desde donde vengo, hemos aprendido que imposible es solo otra palabra para no he intentado de la manera correcta». La seguridad del restaurante finalmente llegaron, pero Robert hizo un gesto para detenerse. Había algo en ese niño, en la forma en que hablaba de su hijo, que despertó la peligrosa curiosidad. «Mi madre mira muchas cosas durante sus noches de trabajo», continuó Lila. Sus ojos nunca dejan los de Robert. «Ella ve cómo los médicos a veces se limitan a lo que han aprendido en los libros, olvidando observar las señales que el cuerpo mismo da.
Michael se inclinó hacia adelante en su silla. Claramente yo estresado. ¿Qué tipo de señales? Los microsignales de recuperación neurológica que los exámenes tradicionales no detectan en los primeros 2 años después del trauma, dijo Lila con precisión técnica, que convirtió a Robert frunce el ceño, especialmente cuando hay compresión parcial en lugar de la sección completa de la médula. Las palabras técnicas que salen de la boca de un año de 12 años hicieron que todos fueran aún más perplejos. Robert se dio cuenta de que los otros clientes en el restaurante estaban comenzando a darse la vuelta para observar la escena inusual. ¿Cómo sabe un niño estas cosas?, preguntó, su voz ahora más baja y menos agresiva. Debido a que traducí cientos de artículos médicos en inglés al tagal a mi madre, cuando estudiaba para los exámenes de revalidación aquí en los Estados Unidos, respondió Lila naturalmente, y porque aprendí que el conocimiento no es viejo cuando lo necesitas para sobrevivir. El silencio que siguió fue diferente del anterior. Ya no era vergonzoso o conmoción, sino un tipo de reconocimiento reacio de que tal vez había más en esa situación de lo que Robert inicialmente percibía. Si esta historia de prejuicio, oportunidades perdidas y segundas oportunidades es interpretar algo dentro de usted, asegúrese de suscribirse al canal para descubrir cómo un niño inmigrante simple estaba a punto de revelar verdades sobre la medicina y la humanidad que el hombre más poderoso en el sistema de salud estadounidense nunca imaginó que podían existir bien bajo su nariz, ignorado por la arrogancia que lo cegó por las posesiones extraordinarias. La tensión en el restaurante era palpable. Robert Harrison miró a su alrededor, al darse cuenta de que todos los demás comensales ahora observaron discretamente la situación. Su reputación como hombre intocable estaba siendo desafiada por un niño de 12 años en público. ¿Me estás diciendo que tu madre trabaja en mi hospital y yo no lo sé?, preguntó, su voz cargada de escepticismo y una punta de nerviosismo. Carmen Santos, Downshift, de lunes a viernes, respondió Lila sin dudarlo. Ella siempre comenta cómo los médicos abandonan los registros médicos alrededor de la mesa, especialmente los casos más difíciles. Casos como los de su hijo. Michael se inclinó más adelante. Papá, ella sabe cosas que los médicos descubrieron. ¿Cómo sabe ella sobre el hormigueo? Robert sintió una ola de irritación mezclada con curiosidad incontrolable. Escucha aquí, niña. Mi hijo fue examinado por los mejores neurólogos del país. El Dr. Williams de Johns Hopkins, el Dr. Chen de Mayo Clinic, Dr. Rodríguez de Harvard. Si hubiera alguna esperanza, habrían encontrado. El Dr. Williams diagnosticó una lesión completa basada en una resonancia hace 3 años, dijo Lila con calma. El Dr. Chen confirmó sin tomar nuevas pruebas detalladas. El Dr. Rodríguez repitió lo que los demás dijeron. Ninguno de ellos preguntó sobre las sensaciones de fantasmas o los reflejos probados en momentos específicos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert sabía que tenía razón. Los médicos habían sido unánimes, pero también se apresuraron en sus conclusiones. Mi madre vio muchos casos similares en Filipinas, continuó Lila. La paciencia y las técnicas correctas de estimulación pueden revelar rutas neuronales alternativas que los exámenes estándar no detectan en los primeros años. Esto es imposible, murmuró Robert, pero su voz ya no tenía la misma fuerza que antes. Lila dio un paso atrás, manteniendo los ojos fijos en los suyos. Señor Harrison, sé que construyó su fortuna comprando hospitales más bajos y despidiendo a los empleados para reducir costos. Mi madre me dijo que perdió su trabajo anterior cuando Harrison Medical Group se hizo cargo del hospital Pine Valley. La sangre de Robert se congeló. Pine Valley había sido una de sus adquisiciones más rentables hace 2 años. Había despedido el 60% del equipo, incluidas varias enfermeras experimentadas. Carmen Santos era una supervisora de enfermería del ala de rehabilitación neurológica, continuó Lila, su voz aún tranquila pero ahora cargada de una verdad aguda. 15 años de experiencia, despedido en un correo electrónico porque la reestructuración operativa era más barata que mantener a los empleados calificados. Michael miró a su padre con una expresión que Robert nunca había visto antes. Fue una decepción mezclada con algo avergonzado. Tenía que aceptar trabajar como una mujer de limpieza en su hospital porque era el único lugar donde la contrató, dijo Lila. Pero ¿sabes lo que es interesante? Nunca ha dejado de estudiar casos neurológicos. Todas las noches, mientras limpia las oficinas, ve los registros médicos que quedan en las mesas. Robert sintió que el piso se movía bajo sus pies. Esta es una violación de la privacidad médica.
Es una madre preocupada que ha reconocido los síntomas familiares en el registro médico de un niño llamado Michael Harrison, dijo Layla, y descubrió que su propio ex jefe era el padre del niño que podía ayudar. La revelación golpeó a Robert como hueco en el estómago. Su propia arrogancia corporativa había eliminado exactamente a la persona que podría tener ideas valiosas sobre el caso de su hijo. Ella trató de hacer una cita a través de los canales oficiales, continuó Lila, ahora con una lágrima corriendo por su rostro. 3 veces. Siempre se ha negado porque los empleados de limpieza no pueden sugerir tratamientos médicos. Michael sostuvo la mano de su padre. Papá, déjala intentarlo, por favor. Robert miró alrededor del restaurante, consciente de que su reputación estaba siendo destrozada en público. Pero por primera vez en años, eso no parecía ser lo más importante. ¿Qué propone tu madre exactamente?, preguntó, su voz ahora baja y vulnerable. Lila se limpió las lágrimas y se recuperó la compostura. 3 semanas de fisioterapia neurológica especializada, combinadas con estimulación eléctrica de baja frecuencia en momentos específicos, basados en patrones de hormigueo que siente Michael. ¿Qué pasa si no funciona?, Robert preguntó. Así que no pierdes más que 3 semanas y puedes aprender a escuchar a las personas que crees que son invisibles, respondió Lila. Lo que Robert no sabía era que en ese momento, 3 pisos sobre el restaurante, en una oficina corporativa, se estaba desarrollando otro drama. Carmen Santos había sido convocado a una reunión de recursos humanos de emergencia, acusados de comportamiento inapropiado, por una cámara de seguridad que supuestamente la atrapó conmoviendo documentos confidenciales. Y mientras padre e hijo debatieron sobre dar una oportunidad a la medicina filipina, Carmen Santos estaba a punto de descubrir que su valiente hija no solo tenía la esperanza de Michael en juego, sino también el trabajo que apoyaba sus vidas, porque a veces luchar por la justicia significa arriesgar todo lo que tienes, incluso cuando no tienes casi nada que perder. Habían pasado 2 semanas desde el restaurante en el restaurante. Robert Harrison estaba en su oficina en el piso 47 del Harrison Medical Center, contemplando una decisión que nunca imaginó que necesitaría tomar. En la mesa, 3 carpetas estaban abiertas: los registros médicos completos de Michael, un informe de investigación sobre Carmen Santos y una propuesta de tratamiento experimental que desafió todo lo que creía sobre la medicina. La doctora Patricia Wilson, directora del hospital, entró en la habitación con una expresión de mala desaprobación. Robert, necesito hablar sobre esta situación con el empleado de la limpieza. Carmen Santos fue sorprendido fotografiando registros médicos con su teléfono celular. ¿Fotografiar? Robert levantó la cabeza, sorprendido. Las cámaras de seguridad registraron todo. Estaba documentando específicamente casos neurológicos, incluidos los de Michael. El Dr. Wilson puso una tableta en la mesa, mostrando imágenes de Carmen aparentemente tomando fotos de documentos. Esta es una violación grave de la privacidad médica. Robert estudió las imágenes con creciente atención. Había algo mal allí, algo que no tenía sentido. Estas imágenes, ¿cuándo fueron capturados? La semana pasada. Se enfrentó ayer y lo negó todo, pero la evidencia es clara. El Dr. Wilson cruzó los brazos. Recomiendo el despido inmediato y los procedimientos penales por violación de la privacidad médica. En ese momento, Michael entró en la oficina empujando su propia silla de ruedas. Papá, necesitas ver eso. Extendió su tableta, mostrando un video en YouTube. La madre de Lila publicó esto esta mañana. El video mostró a Carmen Santos en su pequeño apartamento, rodeado de cientos de artículos médicos impresos, libros de neurología y notas escritas a mano. Su voz, con acento filipino, explicó metódicamente técnicas de rehabilitación neurológica que había desarrollado combinando la medicina occidental con las prácticas filipinas tradicionales. Mi nombre es Carmen Santos, y durante 15 años trabajé como supervisor de enfermería neurológica en Filipinas, dijo en el video. En los últimos 18 meses, trabajando como mujer de limpieza en el Centro Médico Harrison, observé casos que podrían beneficiarse de enfoques no convencionales. Robert sintió la sangre congelada. El video continuó mostrando a Carmen explicando el caso específico de Michael, sin mencionar nombres, pero con detalles precisos sobre síntomas y posibilidades de tratamiento que ningún médico había considerado. Ella nunca fotografió registros médicos, murmuró Robert mirando las imágenes de seguridad nuevamente. Estaba transcribiendo información útil, luego investigando en casa, y tomó sus propias notas.
El doctor Wilson frunció el ceño. Esto no cambia el hecho de que ella accedió a la información confidencial sin autorización. Para tratar de ayudar a mi hijo, dijo Robert, su voz cargada con una emoción que sorprendió a todos en la habitación. Si bien pagué fortuna a los médicos que repitieron los mismos diagnósticos durante 3 años, una mujer que trabajaba como mujer de limpieza estaba estudiando su caso de forma gratuita, en tu tiempo libre. Michael sostuvo la mano de su padre. Papá, necesitas conocerla personalmente. Lila me trajo aquí hoy por eso. Fue entonces cuando Robert se dio cuenta de que Lila estaba en la sala de espera afuera, acompañada por una pequeña mujer de mediana edad, con una bata de laboratorio de limpieza y una expresión de dignidad inquebrantable. Carmen Santos ingresó a la oficina con pasos cautelosos, claramente intimidados por el medio ambiente, pero manteniendo la postura en posición vertical. Sus ojos encontraron brevemente los de Robert antes de que se establecieran en el piso. Señora Santos, dijo Robert, levantándose. Pido disculpas por circunstancias. Dr. Wilson, ¿podrías darnos unos minutos? Después de que el neurólogo salió con una renuencia obvia, Robert hizo un gesto para que Carmen se sentara. Quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y quiero escuchar tu propuesta para el tratamiento de Michael. Carmen respiró hondo. Miró a su hija que asintió alentando y comenzó a hablar. Señor Harrison, en Filipinas desarrollamos técnicas que combinan estimulación eléctrica de baja frecuencia con ejercicios específicos de conciencia corporal. Michael presenta signos de que pueden estar formando caminos neurales alternativos. Abrió una carpeta escrita a mano, llena de diagramas y notas. Necesito 3 semanas, 2 horas al día, equipos básicos de estimulación y permiso para probar algo que puede parecer poco convencional. Robert estudió los roles con la creciente fascinación. El enfoque fue detallado, científicamente fundado, pero elementos incorporados que ningún médico estadounidense había mencionado. ¿Si no funciona?, preguntó. Así que no pierdes nada más que tiempo, respondió Carmen. Pero si funciona, mi hijo puede tener una posibilidad real de caminar nuevamente, dijo Robert. Michael se inclinó hacia adelante. Papá, desde que conocí a Lila, siento cosas diferentes en mis piernas. No son solo hormigas aleatorias, es como algo que se despertaba adentro. Robert miró a Lila, que había permanecido en silencio durante toda la conversación. ¿Por qué tu hija hizo eso en el restaurante? ¿Por qué te exponiste de esa manera? Carmen sonrió por primera vez. Debido a que vio una injusticia cometida, no solo con Michael, sino también yo. Cuando me disparaste desde Pine Valley, tuve propuestas de tratamiento para 3 pacientes que fueron ignorados porque provenían de una enfermera filipina. La revelación golpeó a Robert como una bofetada en la cara. ¿Intentaste enviar propuestas en Pine Valley? 3 veces, dijo Carmen. Todos rechazaron sin siquiera ser leído. Entonces, cuando vi que el hijo del hombre que destruyó mi carrera necesitaba exactamente el tipo de ayuda que podía ofrecer, sentí que era destino. Robert se dio cuenta de que se enfrentaba a una oportunidad única. No solo ayudar a su hijo, sino de corregir una injusticia que había cometido sin siquiera darse cuenta. Lady Santos, dijo levantándose, me gustaría hacer una propuesta. No solo tratar a Michael, sino también trabajar oficialmente en este hospital nuevamente. Como especialista en rehabilitación neurológica no convencional. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, pero ella mantuvo la compostura. ¿Qué pasa si el tratamiento no funciona? Entonces todavía habrás devuelto tu dignidad profesional, respondió Robert, y habré aprendido que la competencia no tiene nacionalidad ni posición social. Lila finalmente dijo que su voz clara cortaba el silencio emocional de la habitación. A veces las personas necesitan perder todo para descubrir lo que realmente importa. La pregunta es, ¿estás preparado para averiguar si realmente crees en la medicina o simplemente el dinero que puede generar? Robert miró a su hija, luego a Carmen, finalmente a Michael. Por primera vez en años no sabía todas las respuestas, pero tal vez, pensó, eso era exactamente lo que necesitaba para averiguar si todavía podía sorprenderse por la vida. El día del tratamiento llegó como una tormenta muda. Carmen Santos ingresó al Harrison Medical Center a través de la puerta principal por primera vez en 18 meses. Ya no transportaba materiales de limpieza, sino una pasta de cuero con su nueva insignia. Carmen Santos, MD, especialista en rehabilitación neurológica. Robert había convertido una habitación completa del hospital en un laboratorio de fisioterapia experimental, equipado con los mejores dispositivos de estimulación eléctrica que el dinero podría comprar. Pero hoy, solo Michael, Carmen, Lila y Robert
estaban presentes para presenciar algo que desafiaría todo lo que la medicina tradicional creía posible. Primero, necesito que entiendas que esto puede no funcionar, dijo Carmen a Robert mientras preparaba los electrodos. Y si funciona, puede ser un proceso lento y gradual. Michael estaba acostado en la camilla, más esperanzado que en 3 años. Confío en ti, Dr. Carmen, y Lila también. Fue entonces cuando el doctor, Patricia Will hijo, estalló en la sala acompañado por 2 guardias de seguridad y un hombre de demanda que Robert no reconoció. Robert, necesito detener esto de inmediato. Esta mujer está siendo investigada por el FBI por fraude médico. La sangre de Robert se congeló. ¿Fraude médico? El hombre de la demanda se presentó. Agente Richardson, FBI. Señora Santos, está siendo acusado de practicar medicina sin licencia válida en los Estados Unidos. El Consejo Médico Americano no reconoció que sus Filipinas. Carmen permaneció tranquila, pero Lila avanzó. El agente Richardson, la licencia médica de mi madre fue aprobada por el Consejo Médico la semana pasada. Aquí está la documentación. Extendió una carpeta oficial que hizo que el agente frunciera el ceño. Esto es imposible. Nuestros informantes informaron que... Sus informantes informaron información falsa. Interrumpió una voz familiar de la puerta. Fue el doctor James Mitchell, ex Carmen de Filipinas, ahora director médico de Johns Hopkins. Carmen Santos es uno de los neurológicos más respetados del sudeste asiático. Personalmente soporté su revalidación médica. El doctor Wilson palideció. James, no entiendes la situación. Esta mujer estaba accediendo a los registros médicos ilegalmente. Esta mujer, dijo el doctor Mitchell de autoridad, estaba realizando una encuesta aprobada por el Comité de Ética Médica sobre técnicas alternativas de rehabilitación neurológica, una investigación que ya ha mostrado resultados prometedores en otros 3 pacientes. Robert sintió que el mundo lo rodeaba. ¿Otros 3 pacientes? Carmen finalmente dijo, su voz cargada de emoción contenida. El señor Harrison, durante estos 18 meses limpiando su hospital, identificó 12 casos de lesión en la médula espinal que podrían beneficiarse de las técnicas que desarrollé. Pude ayudar a 3 familias que acordaron probar métodos no convencionales. Michael se levantó en la camilla. Papá, déjala terminar el tratamiento, por favor. Fue entonces cuando Robert se dio cuenta de algo que lo hizo sentir náuseas. El doctor Wilson tenía una expresión no por sorpresa, sino ira, como si tu plan hubiera sido descubierto. Patricia, dijo Robert lentamente, ¿cómo sabía el FBI sobre Carmen tan rápido? ¿Y cómo sabías exactamente cuándo detienes el tratamiento? El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Wilson miró al agente Richardson, quien claramente no esperaba ser interrogado. Lila dio otro paso adelante, sacando su teléfono celular de su bolsillo. Tal vez esto ayuda a aclarar las cosas. Ella mostró la pantalla a todos en la habitación. Fue un audio de una conversación telefónica. La voz del doctor Wilson era clara como cristal. Necesito que detenga este tratamiento experimental antes de que funcione. Si un inmigrante filipino pudiera curar al hijo de Robert Harrison con métodos que nuestros médicos fallaron, arruinará nuestra credibilidad médica y mi posición como neurólogo principal. Robert sintió que la habitación lo rodeaba. Patricia, ¿has saboteado el tratamiento de mi propio hijo? No entiendes. El doctor Wilson intentó defenderse. Si permitimos que las personas sin formación médica estadounidense practicen medicina aquí, abramos precedentes peligrosos. ¿Personas sin formación médica estadounidense? La voz de Robert era baja, peligrosa. Carmen tiene un doctorado en neurología, 15 años de experiencia clínica y técnicas desarrolladas que nuestros médicos ni siquiera consideraron. La única diferencia es que nació en Filipinas. El agente Richardson mantuvo sus documentos, claramente avergonzados. Señor Harrison, parece que recibimos información incorrecta. Pido disculpas por la interferencia. Mientras que los guardias de seguridad y el agente abandonaron la habitación, el doctor Wilson intentó una última defensa. Robert, no se puede descartar años de protocolo médico por... ¿Por qué, Patricia? Robert interrumpió. Su voz cargó con una furia que sorprendió a todos. ¿Por prejuicio? ¿Por la arrogancia? ¿Por el miedo a admitir que quizás nuestra medicina necesita aprender de otras culturas? Carmen puso una mano sobre el hombro de Robert. El señor Harrison, si me lo permite, le gustaría continuar el tratamiento de Michael, pero ahora con todo el equipo médico observando. Transparencia total. Michael sonrió por primera vez en semanas. Papá, deja que la doctora Carmen muestre lo que sabe hacer, y que todos vean que a veces la curación proviene de donde menos lo esperamos. Fue cuando Robert tomó la decisión que cambiaría no solo la vida de su hijo,
sino toda su visión de la medicina, los prejuicios y las oportunidades que pierden cuando juzgan a las personas por su origen en lugar de su competencia. Dr. Wilson, dijo, recurriendo al neurólogo que había traicionado su confianza. Usted es despedido, efectivamente, de inmediato. Y mientras Carmen preparó el equipo para lo que podría ser un momento histórico en la medicina, Lila le susurró a Michael, a veces la gente casi necesita perder todo para descubrir que la salvación puede provenir de las manos que eligieron ignorar. Lo que sucedería en los próximos minutos no solo cambiaría la vida de Michael Harrison, sino que desafiaría a todos los establecimientos médicos estadounidenses para cuestionar sus propios prejuicios sobre la competencia, el origen y la verdadera esencia de la medicina, sanar, independientemente de dónde viene la curación. 6 meses después, el Harrison Medical Center era un lugar completamente transformado. Carmen Santos caminó por los pasillos, ya no como empleado de limpieza, sino como directora del nuevo Departamento de Medicina Integradora, un puesto que había creado combinando técnicas tradicionales de Filipinas con neurología moderna. Michael Harrison, ahora 11, corrió por el jardín del hospital durante sus sesiones voluntarias de fisioterapia con otros niños. Sus pasos aún eran cuidadosos, pero firmes. La recuperación completa había tomado 3 meses de tratamiento intensivo, desafiando todo el pronóstico médico anterior. Robert observó desde la ventana de su oficina, ahora decorado con certificados internacionales de reconocimiento para la innovación médica. Harrison Medical Center se había convertido en el primer hospital estadounidense en implementar oficialmente protocolos de medicina integrativa, atrayendo pacientes e investigadores de todo el mundo. Papá, el doctor, Carmen dijo hoy que vamos a visitar la nueva rehabilitación, dijo Michael, entrando en la oficina con Lila al lado. La niña, ahora 13, se había convertido en una especie de joven embajadora del programa, traduciendo no solo idiomas, sino también culturas médicas enteras. ¿El centro que ambos diseñaron? Robert preguntó, sonriendo al ver la improbable asociación entre su hijo y la niña que había cambiado sus vidas. Lila asintió con orgullo. Servirá a familias inmigrantes gratuitas que no pueden acceder a tratamientos especializados. Mi madre ya tiene una lista de espera de 200 niños. El nuevo Centro de Rehabilitación Integrativa Carmen Santos ocupó 3 pisos de lo que alguna vez fue un edificio administrativo vacío. Robert había invertido $2 millones en la construcción, pero el rendimiento en términos de reputación y satisfacción personal no podía medirse en efectivo. El doctor, James Mitchell, ahora consultor de hospital permanente, ingresó a la habitación con una pasta espesa. Robert, los resultados de los primeros cientos de casos tratados por el protocolo Carmen son extraordinarios. Tasa de recuperación 340% más alta que los métodos convencionales. ¿Y el doctor Wilson? Michael preguntó, su curiosidad infantil aún presente a pesar de toda la madurez ganada. Robert suspiró. Patricia perdió su licencia médica después de una investigación ética. Está trabajando como consultora de seguro médico. Ionic, teniendo en cuenta que siempre criticó quién no practicaba medicina real. Lila miró por la ventana, observando a las familias que llegaron para consultas en el nuevo centro. A veces las personas necesitan perder todo para descubrir quiénes son realmente. El doctor Wilson ha elegido el miedo en lugar de la curiosidad. Carmen entró en la habitación en ese momento, llevando su tableta con la agenda del día. Sus ojos brillaban con una confianza que Robert nunca había visto durante los meses en que limpió esos mismos corredores. La Conferencia Internacional sobre Medicina Integrativa ha confirmado nuestra presentación principal, anunció. Harvard, Johns Hopkins y Mayo Clinic quieren implementar nuestros protocolos en sus hospitales. Michael saltó de su silla. Madre Carmen, ¿cómo había empezado a llamarla? ¿Eso significa que otros niños como yo pueden caminar de nuevo? Significa que dejaremos de perder el conocimiento debido a los prejuicios, respondió, tocando cariñosamente el cabello del niño. Robert se levantó, caminando hacia la ventana que daba una vista al jardín donde docenas de pacientes hacían hacer ejercicio bajo supervisión de fisioterapeutas entrenados en el método estadounidense de Carmen's Philippine. ¿Sabes qué es más irónico en toda esta historia? Dijo volviéndose hacia Lila. Si no hubiera sido tan arrogante en ese restaurante, nunca habíamos descubierto que la salvación de Michael había estado trabajando en mi propio hospital durante 18 meses. Lila sonrió con esa sabiduría temprana que la caracterizó. A veces Dios pone a las personas adecuadas en los lugares correctos,
pero depende de nosotros elegir verlos. En ese momento sonó el teléfono celular de Robert. Fue periodista en el New York Times pidiendo una entrevista sobre el caso que revolucionó la medicina estadounidense. El hospital se había convertido en objeto de estudios internacionales sobre cómo los prejuicios institucionales pueden enmascarar soluciones médicas innovadoras. ¿Sabes cuál fue la lección más grande que aprendí?, dijo Robert, colgando el teléfono. La competencia no tiene acento, nacionalidad o posición social. Ha resultado. Michael sostuvo las manos de Carmen y Lila, y aprendí que a veces la persona que puede salvarnos está justo enfrente de nosotros, pero no podemos ver por qué camino con mis ojos mal. Carmen se rió, una risa llena de alivio y realización. En Filipinas tenemos un dicho, Ang taong nagigipit, zapatalim kumakapit, que está desesperado por aferrarse a una espada, pero descubrí que a veces no es desesperado, es fe. Robert sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, mientras observaba a su hijo corriendo libremente a través del corredor, algo que 3 médicos reconocidos habían dicho que era imposible. La arrogancia que casi había costado la recuperación de su hijo también le había costado años de oportunidades al aprender de las personas que consideraba invisibles. 2 años después, el modelo de medicina integradora, Harrison Santos, se estaba implementando en 43 hospitales estadounidenses. Carmen había recibido el premio de innovación médica del año, y Lila, ahora 15, ya había sido aceptada en Harvard con una beca completa para estudiar medicina. Robert Harrison se enteró de que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias que controlaba, sino en la capacidad de reconocer el valor donde sea que aparezca. Y Michael aprendió que los milagros no suceden por magia, pero cuando las personas valientes se niegan a aceptar que imposible es una respuesta definitiva. La niña filipina que una vez pidió comida solo a cambio de la esperanza, no solo había transformado la vida de una familia, sino todo el concepto estadounidense sobre la medicina, el prejuicio y las extraordinarias oportunidades que perdemos cuando juzgamos a las personas por apariciones en lugar de capacidades. Si esta historia de superación y transformación ha tocado su corazón, suscríbase al canal para obtener relatos más inspiradores de cómo los pequeños actos de coraje pueden revolucionar toda la vida. Deja los comentarios. ¿Has ignorado a alguien que podría haber cambiado tu vida? Porque a veces la persona que puede salvarnos está más cerca de lo que imaginamos, solo con la esperanza de que tengamos suficiente humildad para verlo realmente.